por favor, te lo pido. Es que yo no estoy Ábrele la mente a la gente, porque ya yo me estoy volviendo loca. Yo no puedo más. Nadie lo vio venir. Durante años, Ana María Polo fue la imagen de la autoridad, la justicia y el carácter fuerte en la televisión. Pero detrás de su presencia imponente, se libraba una batalla que pocos imaginaron. Un enemigo silencioso que amenazó con arrebatarle todo, incluso la vida. Durante décadas, estuvo al frente de uno de los programas más icónicos de la televisión hispana. Su voz, su mirada firme y sus decisiones tajantes la convirtieron en un símbolo de poder y determinación. Pero de un momento a otro, algo cambió. Su imagen desapareció de la pantalla, su silencio se hizo evidente, y las preguntas comenzaron a surgir. ¿Por qué se alejó de la televisión sin explicaciones? ¿Qué se estaba ocultando detrás de su repentina desaparición? Las especulaciones no tardaron en aparecer, pero hubo un detalle que pocos notaron: aquellos que intentaron hablar sobre su estado de salud fueron silenciados. Testigos que se atrevieron a revelar información clave desaparecieron del ojo público. Y lo más inquietante, documentos filtrados confirmaban lo que muchos temían. Lo que estás a punto de escuchar no es un simple rumor. Es una historia que ha estado oculta durante mucho tiempo y que pocos se han atrevido a contar. Su caso más difícil no fue en el estrado, ni frente a las cámaras. Fue una batalla en la que la justicia no tenía poder y en la que cada día era una lucha por sobrevivir. Esta es la verdad que no quieren que sepas. Esto es lo que pasó realmente con Ana María Polo. La verdad sobre Ana María Polo y su batalla más difícil ha sido un secreto bien guardado. Durante años, la conductora de Casos Cerrados se mantuvo firme ante las cámaras, enfrentando los casos más polémicos y defendiendo la justicia con su inconfundible estilo. Pero detrás de esa imagen de autoridad, había una lucha personal que pocos conocían. Los rumores comenzaron cuando su presencia en televisión se volvió irregular. Episodios repetidos, ausencias inexplicables y cambios físicos llamaron la atención del público. Durante un tiempo, las especulaciones parecían simples exageraciones de los fanáticos, pero cuando las apariciones de la conductora fueron cada vez menos frecuentes, la preocupación creció. Algunas fuentes aseguraban que había sido diagnosticada con una enfermedad grave y que prefería mantener en privado su estado de salud. Otros hablaban de tratamientos intensivos, visitas médicas constantes y un esfuerzo por seguir trabajando sin que nadie notara su deterioro. Pero lo que más impactó fueron las declaraciones de personas cercanas a la producción de su programa, quienes afirmaban que dentro del equipo de trabajo existía una orden estricta de no hablar sobre el tema. A pesar de todo, Ana María Polo siguió con su imagen de autoridad y fortaleza. En cada episodio, su energía parecía intacta, pero quienes la seguían de cerca notaron un cambio en su rostro y en su tono de voz. Más de una vez, sus palabras sobre la lucha por la vida sonaron más personales de lo habitual. El hermetismo en torno a su salud solo alimentó más las especulaciones. No era común verla fuera de cámaras, y cuando lo hacía, se notaba un evidente desgaste físico. En una de sus últimas entrevistas, su semblante serio y su evidente pérdida de peso llamaron la atención. Para algunos, esa imagen fue la prueba de que estaba enfrentando algo mucho más grave de lo que se decía públicamente. Las preguntas comenzaron a acumularse. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Por qué nadie hablaba de su estado de salud? ¿Era cierto que había recibido un diagnóstico devastador? La incertidumbre llevó a muchos a investigar más a fondo, pero las respuestas eran pocas y las dudas crecían. Algunos periodistas intentaron obtener información, pero cada vez que el tema se mencionaba, las puertas se cerraban. La producción del programa seguía con su política de silencio, y los amigos más cercanos de la conductora evitaban hablar del tema. Sin embargo, entre los rumores que circulaban, se decía que estaba recibiendo tratamientos en una clínica privada y que su estado era más delicado de lo que se pensaba. El impacto de la posible enfermedad no solo afectó su vida personal, sino también su carrera. A pesar de su deseo de seguir trabajando, las grabaciones del programa fueron reducidas. El equipo de producción tomó medidas para evitar que su desgaste físico fuera demasiado evidente en pantalla. La iluminación, los ángulos de cámara y el maquillaje se ajustaron para minimizar cualquier señal de fatiga.
Pero había momentos en los que era imposible ocultarlo. Durante algunos episodios, su voz se quebró levemente, y sus expresiones faciales revelaban una lucha interna que intentaba disimular. Para quienes la habían seguido durante años, era evidente que algo estaba ocurriendo. Mientras tanto, en redes sociales, las especulaciones explotaron. Los seguidores comenzaron a compartir teorías sobre su estado de salud, y cada imagen nueva que aparecía era analizada en detalle. Se decía que su equipo había tratado de eliminar ciertas fotografías donde se veía más frágil, pero algunas lograron filtrarse y encendieron aún más la polémica. En una ocasión, se le vio saliendo de una clínica en Miami, y aunque trató de evitar las cámaras, la imagen recorrió rápidamente los medios. Aunque no hubo una confirmación oficial, esa fotografía fue suficiente para que muchos aseguraran que estaba sometiéndose a un tratamiento médico. Pero si algo caracterizaba a Ana María Polo, era su carácter fuerte y su determinación. No importaba lo que estuviera enfrentando, siempre intentaba mantenerse firme ante el público. Sin embargo, cada vez más personas se preguntaban si realmente había logrado superar la enfermedad o si seguía enfrentando la batalla en silencio. El misterio en torno a su estado de salud sigue sin resolverse del todo. Su ausencia en televisión y la falta de información oficial han dejado abiertas muchas interrogantes. La historia de su lucha contra el cáncer se ha mantenido oculta, pero las señales que dejó en el camino han hecho que muchos exijan respuestas. La incertidumbre sobre la salud de Ana María Polo no hacía más que crecer. Mientras algunos aseguraban que se trataba de un simple descanso de la televisión, otros estaban convencidos de que la conductora enfrentaba una batalla mucho más grande de lo que se decía públicamente. El hermetismo de su equipo y la falta de declaraciones oficiales solo alimentaban los rumores. Las redes sociales explotaron con teorías. Algunos aseguraban que había sido vista en hospitales de Miami recibiendo tratamiento, mientras que otros afirmaban que estaba en una clínica especializada fuera del país. Pero lo que más llamó la atención fue la drástica reducción de sus apariciones en público. Durante años, había sido una figura constante en la televisión y en eventos, pero de un momento a otro, su presencia se volvió casi nula. Las imágenes filtradas la mostraban visiblemente más delgada, con un rostro que reflejaba agotamiento. Aunque trataba de mantener su postura fuerte, los signos de desgaste físico eran evidentes. Los seguidores más atentos comenzaron a notar que en sus últimas apariciones su vestimenta también había cambiado. Ropa más holgada, colores oscuros y en ocasiones, bufandas que parecían cubrir más de lo normal. Los periodistas intentaron obtener respuestas. Durante meses, medios de comunicación intentaron contactar a su equipo de producción y a personas cercanas a ella, pero las respuestas eran siempre las mismas: Ana María está bien, solo está tomando un descanso. Sin embargo, pocos creían esa versión. El punto de quiebre llegó cuando un exmiembro de su equipo de producción habló bajo anonimato. Según esta fuente, la conductora había estado sometiéndose a un tratamiento agresivo desde hacía tiempo y su estado de salud había sido una preocupación dentro del equipo. Hubo días en los que simplemente no podía grabar, afirmó la fuente. Se hacía un esfuerzo tremendo por mantener todo en secreto. La producción tomaba medidas para asegurarse de que ella pudiera seguir trabajando sin levantar sospechas, pero era evidente que algo no estaba bien. Las especulaciones llegaron a su punto máximo cuando dejó de interactuar con sus seguidores en redes sociales. Siempre había sido activa, compartiendo mensajes y videos, pero de un momento a otro, todo se detuvo. Durante meses, su cuenta estuvo prácticamente en silencio, sin publicaciones ni apariciones en vivo. Las teorías sobre su estado de salud se multiplicaban. Algunos aseguraban que estaba internada en una clínica, mientras que otros sugerían que se había retirado por completo de la vida pública. La falta de información solo generaba más dudas. El impacto de su posible enfermedad no solo afectó su vida personal, sino también su legado en la televisión. Caso Cerrado había sido un fenómeno por años, un programa que la convirtió en un ícono, pero su ausencia dejó un vacío difícil de llenar. La cadena de televisión evitaba tocar el tema, y cada intento de los medios por obtener declaraciones era bloqueado. Los rumores indicaban que su tratamiento había sido extremadamente duro y que había momentos en los que estuvo al borde de abandonar todo.
Pero si algo caracterizaba a Ana María Polo, era su determinación. No era alguien que se rindiera fácilmente. Las imágenes de su última aparición pública antes de desaparecer fueron analizadas al detalle. En ese evento, su semblante mostraba signos de desgaste, pero su actitud seguía siendo firme. Sin embargo, quienes la vieron de cerca notaron algo diferente en su expresión, una mirada que reflejaba una lucha interna que aún no terminaba. Hasta el día de hoy, el misterio sobre su estado de salud sigue sin resolverse completamente. Su ausencia prolongada, el silencio de su equipo y los rumores constantes han dejado muchas preguntas en el aire. ¿Realmente venció la enfermedad o sigue luchando en silencio? ¿Decidió alejarse de la vida pública para recuperarse o simplemente para evitar que el público viera su fragilidad? Lo único cierto es que, a pesar del tiempo, su nombre sigue generando impacto. Ana María Polo dejó una huella imborrable en la televisión, pero la historia de su batalla más difícil sigue siendo un misterio que muchos quieren resolver. La incertidumbre sobre la salud de Ana María Polo alcanzó un punto crítico cuando su ausencia en televisión se hizo cada vez más evidente. Durante años, la conductora de Caso Cerrado se mantuvo firme ante las cámaras, defendiendo la justicia con su característico estilo directo y sin rodeos. Pero detrás de esa imagen fuerte, se escondía una lucha personal de la que pocos tenían conocimiento. Los rumores no tardaron en tomar fuerza. Algunas fuentes aseguraban que estaba enfrentando un diagnóstico devastador, mientras que otros afirmaban que su estado era tan grave que la producción de su programa tuvo que hacer ajustes drásticos para cubrir su ausencia. Lo cierto es que la información era escasa, y cada detalle que surgía no hacía más que aumentar la incertidumbre. Las teorías sobre su estado de salud no solo inundaron las redes sociales, sino también los medios de comunicación. Se hablaba de visitas frecuentes a clínicas privadas, de tratamientos experimentales y de la posibilidad de que estuviera sometiéndose a quimioterapia en total hermetismo. A medida que pasaban los meses, su silencio solo avivaba las sospechas. Ana María Polo, quien solía ser activa en redes sociales, dejó de publicar con la frecuencia de antes. Su interacción con los seguidores se redujo drásticamente, y los pocos mensajes que compartía parecían más genéricos que personales. Esto llevó a muchos a preguntarse si realmente era ella quien manejaba sus cuentas o si su equipo estaba tratando de mantener su imagen sin revelar demasiado. El impacto en la producción de Caso Cerrado. La situación llegó a afectar incluso la producción de su icónico programa. Caso Cerrado era una de las franquicias más exitosas de la televisión en español, con millones de espectadores en América Latina y Estados Unidos. Sin embargo, con la ausencia prolongada de su presentadora, la cadena comenzó a tomar medidas para evitar el desplome de los ratings. Se empezaron a retransmitir episodios antiguos, editados de manera estratégica para que parecieran recientes. En algunos casos, se grabaron segmentos adicionales con comentarios genéricos de la conductora para mantener la ilusión de continuidad. Sin embargo, el público notó los cambios y comenzó a cuestionar por qué no se estaban grabando nuevos episodios. El equipo de producción se vio obligado a guardar silencio. Internamente, se manejaba la versión de que Ana María Polo estaba atravesando problemas de salud, pero solo unas pocas personas sabían la verdad. Se impusieron cláusulas de confidencialidad y cualquier intento de filtración de información era castigado con despidos inmediatos. Un ex colaborador del programa, que decidió hablar bajo anonimato, reveló que la conductora había estado enfrentando problemas de salud desde hacía tiempo, pero que se había esforzado por mantener su imagen intacta ante el público. Había días en los que llegaba con una energía increíble, como si nada pasara, pero también hubo momentos en los que simplemente no podía continuar, afirmó. A pesar de los intentos por mantener la producción a flote, la presión se volvió insostenible. La cadena comenzó a analizar posibles reemplazos, pero el impacto de Ana María Polo era tan grande que cualquier otra opción parecía condenada al fracaso. Las apariciones públicas y la preocupación de los seguidores. La especulación sobre su estado de salud alcanzó su punto más álgido cuando se difundieron imágenes de una de sus últimas apariciones en público. La foto la mostraba notablemente más delgada, con un semblante cansado y una expresión que reflejaba el peso de una batalla interna. Los seguidores no tardaron en notar los cambios y comenzaron a hacer preguntas.
¿Por qué nadie hablaba de lo que estaba ocurriendo? ¿Por qué la producción de Caso Cerrado evitaba abordar el tema? Era cierto que estaba sometiéndose a un tratamiento experimental fuera del país. El silencio por parte de su equipo solo alimentó más las dudas. Algunas fuentes aseguraban que había sido vista en clínicas de Miami, mientras que otras afirmaban que estaba recibiendo atención médica en un lugar desconocido. Pero la versión más impactante fue la que indicaba que había decidido alejarse de todo para enfrentar su enfermedad en completa privacidad. El hermetismo se convirtió en su mejor estrategia. Ana María Polo no dio declaraciones ni permitió que nadie hablara por ella. Su círculo más cercano se mantuvo leal, evitando cualquier filtración de información. Sin embargo, el misterio solo hacía que más personas quisieran conocer la verdad. Los testimonios que cambiaron todo. A pesar del silencio oficial, hubo personas que decidieron hablar. Un exmiembro de su equipo de producción aseguró que la conductora había estado lidiando con problemas de salud durante años y que su resistencia era admirable. Siempre quiso mantenerse fuerte, pero había días en los que simplemente no podía. Hubo momentos en los que tuvo que detener las grabaciones porque el cansancio era evidente, afirmó. Otro testimonio provino de alguien cercano a su familia. Según esta fuente, Ana María Polo había sido diagnosticada con una enfermedad grave, pero había optado por enfrentarla en silencio para no preocupar a sus seguidores ni afectar su carrera. Ella no quería que la vieran como una víctima. No quería que la gente sintiera lástima por ella. Por eso decidió seguir trabajando hasta donde pudo, aseguró. Las imágenes filtradas y la verdad oculta. El misterio en torno a su estado de salud se intensificó cuando comenzaron a circular imágenes de una visita a una clínica especializada en tratamientos contra el cáncer. Aunque no había confirmación oficial, las fotografías mostraban a una mujer con un parecido innegable a la conductora, vestida con ropa holgada y acompañada de un asistente. Los medios intentaron obtener respuestas, pero nuevamente, todo se manejó con un hermetismo absoluto. Su equipo de trabajo negó cualquier problema de salud, pero las evidencias eran cada vez más difíciles de ignorar. El legado de Ana María Polo y su lucha silenciosa. Independientemente de cuál fuera la verdad sobre su estado de salud, lo cierto es que Ana María Polo había dejado una huella imborrable en la televisión. Su estilo directo, su compromiso con la justicia y su personalidad inquebrantable la convirtieron en un ícono para millones de personas. Pero detrás de esa imagen de autoridad, había una mujer que, al parecer, estaba librando la batalla más difícil de su vida. Su decisión de mantener en secreto su lucha solo aumentó el respeto que sus seguidores sentían por ella, pero también dejó muchas preguntas sin respuesta. El futuro de Caso Cerrado y la incertidumbre. A medida que pasaba el tiempo, el destino de Caso Cerrado se volvió incierto. La cadena de televisión tuvo que tomar decisiones difíciles sobre el futuro del programa, y aunque se consideraron varias opciones, ninguna parecía viable sin su conductora estrella. Los seguidores seguían esperando noticias sobre su estado de salud, pero las respuestas nunca llegaron. La incertidumbre sobre su futuro profesional y personal solo aumentaba, y las teorías sobre su verdadera condición seguían circulando. ¿Realmente logró vencer la enfermedad o sigue luchando en silencio? ¿Decidió alejarse de la vida pública para recuperarse, o simplemente para evitar que el público viera su fragilidad? Lo único cierto es que Ana María Polo dejó una marca imborrable en la televisión, y su historia, llena de misterio y resistencia, sigue generando impacto hasta el día de hoy. La desaparición de Ana María Polo del ojo público dejó una serie de preguntas sin respuesta. A pesar de los intentos de su equipo por mantener la calma y transmitir una imagen de normalidad, el público no dejaba de especular. Sus seguidores más fieles se negaban a aceptar las explicaciones oficiales y exigían respuestas. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Algunos afirmaban que su enfermedad era un secreto a voces, que su lucha contra el cáncer había sido evidente desde hacía tiempo y que su ausencia en la televisión solo confirmaba lo peor. Otros, en cambio, creían que había sido presionada para retirarse, que la cadena no quería lidiar con el desgaste de su imagen pública y que le habían ofrecido una salida silenciosa. Pero lo que más llamaba la atención eran los testimonios que surgían de manera anónima.
Personas que aseguraban haber trabajado con ella, haberla visto en clínicas especializadas o haber recibido información privilegiada sobre su estado de salud. Cada nueva declaración alimentaba la incertidumbre y el misterio. Las teorías más impactantes. Con la falta de información oficial, las especulaciones se volvieron cada vez más extremas. Algunas versiones sugerían que Ana María Polo había estado sometiéndose a tratamientos experimentales en el extranjero, lejos del ojo público. Se hablaba de clínicas especializadas en Europa y América Latina, donde habría recibido terapias avanzadas que aún no estaban disponibles en Estados Unidos. Otras versiones aseguraban que su estado de salud era más grave de lo que se había dicho y que su retiro de la televisión no fue una decisión personal, sino una necesidad. Que en sus últimos meses en caso cerrado, ya no podía soportar la carga física y emocional del programa y que, en un acto de dignidad, decidió alejarse antes de que su condición fuera evidente para todos. Pero hubo una teoría que causó un verdadero impacto, la posibilidad de que la conductora hubiera decidido mantener su enfermedad en secreto para evitar el morbo mediático. Algunos recordaban que Ana María Polo siempre fue una persona reservada cuando se trataba de su vida privada, que nunca permitió que los medios invadieran su intimidad y que habría viajado a una clínica secreta en Suiza, conocida por tratar casos de cáncer en fases avanzadas con métodos de vanguardia. Este centro, reservado solo para una élite de pacientes con acceso a tratamientos que aún no estaban disponibles en otros países, ofrecía una posibilidad, técnicas experimentales que prometían resultados sorprendentes, pero que también implicaban un alto riesgo. El rumor sobre su estadía en Suiza tomó más fuerza cuando periodistas intentaron seguir su rastro. Varios reporteros volaron hasta Ginebra y Zúrich, intentando confirmar si la presentadora estaba allí. No hubo declaraciones oficiales de la clínica, pero lo más llamativo fue la negativa de cualquier trabajador a hablar del tema. Algo inusual, considerando que en la mayoría de los casos, siempre hay filtraciones cuando una figura pública se encuentra en tratamiento. Pero lo más impactante fue el testimonio de un paciente que aseguró haberla visto en una de esas clínicas. No diré mi nombre porque no quiero problemas, pero la vi con mis propios ojos, declaró en una entrevista anónima. Estaba en un área privada, acompañada de personal médico. No lucía como la recordamos en televisión, pero era ella. Su rostro reflejaba una lucha intensa, pero también una determinación inquebrantable. La historia causó un revuelo inmediato. Si era cierto que Ana María Polo estaba en Suiza recibiendo un tratamiento experimental, significaba que su estado era más delicado de lo que muchos pensaban. Pero la pregunta que todos se hacían era, ¿por qué tanto misterio? Conforme la presión mediática aumentaba, el equipo de la conductora tomó medidas drásticas. Se emitieron comunicados negando las versiones que circulaban, aunque sin dar demasiados detalles. Los periodistas que intentaban obtener información de fuentes cercanas recibían advertencias legales, y cualquier intento de revelar datos sobre su paradero era bloqueado rápidamente. Pero había algo más inquietante en todo esto. Algunas personas que habían hablado sobre su estado de salud comenzaron a retractarse. Reporteros que habían publicado artículos sobre su posible enfermedad eliminaron sus notas sin explicación. Personas que aseguraban haberla visto en clínicas se negaron a dar más entrevistas. Algo estaba pasando. Era como si alguien estuviera ejerciendo presión para que la verdad nunca saliera a la luz. Sin embargo, hubo un momento que lo cambió todo. Un periodista, que había estado investigando su caso desde el inicio, aseguró haber recibido un mensaje anónimo con una advertencia directa: deja de buscar respuestas. Hay cosas que es mejor no revelar. Esta advertencia generó aún más especulaciones. ¿Quién quería ocultar la verdad? ¿Por qué era tan importante que nadie supiera qué estaba pasando realmente con Ana María Polo? Cuando todo parecía haberse calmado, una nueva información puso el caso en el centro de la controversia nuevamente. Un antiguo compañero de trabajo de la presentadora reveló algo que nadie esperaba: su enfermedad no era un problema reciente. Según su testimonio, Ana María Polo llevaba años enfrentando problemas de salud, pero siempre los había mantenido en secreto. Era una persona fuerte, no quería que nadie la viera como una víctima, afirmó la fuente.
Había veces que llegaba al set y sabíamos que estaba pasando por momentos difíciles, pero jamás se quejaba. Seguía adelante sin importar nada. Este testimonio abrió un nuevo debate. ¿Cuánto tiempo llevaba luchando contra la enfermedad? Era posible que su diagnóstico fuera mucho más antiguo de lo que todos pensaban. Lo más impactante fue la teoría de que su retiro no había sido voluntario, sino forzado. Que había sido una decisión tomada por quienes estaban a su alrededor para proteger su imagen y evitar el escándalo. Que la cadena para la que trabajaba no quería que el público viera a su estrella en una condición vulnerable y que, por esa razón, habían decidido cortar todo contacto con la prensa. Pero si esto era cierto, significaba que Ana María Polo no solo había estado luchando contra una enfermedad devastadora, sino que también había estado enfrentando una batalla aún más difícil, la de mantener el control sobre su propia historia. En medio de todas estas especulaciones, una fuente inesperada rompió el silencio. Un antiguo asistente de la conductora, que había trabajado con ella durante años, decidió hablar. Lo que puedo decir es que ella nunca quiso que su enfermedad definiera su legado, declaró. Siempre fue una mujer fuerte, alguien que luchó por lo que creía. Si decidió mantener su estado en secreto, fue porque quería que la recordaran como la persona que fue en la televisión, no como alguien que estaba luchando contra el cáncer. Pero lo más impactante fue su última declaración. Lo único que les diré es que, si creen que la historia termina aquí, están equivocados. Hay mucho más de lo que se ha dicho. Y quizás, algún día, la verdad completa saldrá a la luz. Con estas palabras, la incertidumbre se volvió aún más intensa. ¿Qué más había detrás de su desaparición? Había algo más que nadie sabía. El misterio de Ana María Polo seguía sin resolverse, pero una cosa era segura, su historia aún no había llegado a su final. La verdad sobre Ana María Polo seguía envuelta en un misterio impenetrable. Su desaparición de la vida pública había desatado todo tipo de teorías, algunas más inquietantes que otras. Pero ahora, una nueva revelación cambiaría el rumbo de la historia. Un informe filtrado desde una fuente médica anónima aseguraba que su diagnóstico era más grave de lo que se había especulado. No se trataba de un cáncer en etapa temprana ni de un tratamiento preventivo, sino de una batalla contra una enfermedad que la había estado consumiendo en silencio durante años. Desde el momento en que se alejó de las cámaras, comenzaron a surgir preguntas. Su imagen había sido una de las más reconocidas en la televisión hispana, pero de un día para otro, su rastro se esfumó sin explicaciones. Algunos dijeron que estaba descansando, que necesitaba un respiro de la televisión, pero otros afirmaban que la realidad era mucho más oscura. El rumor más fuerte indicaba que había sido ingresada a una clínica privada en Suiza, donde se sometía a tratamientos experimentales. Pero cuando periodistas intentaron confirmar esta versión, se toparon con un muro de silencio. Nadie quería hablar, nadie quería confirmar ni desmentir nada. La pregunta que todos se hacían era la misma: ¿qué estaba pasando realmente? La especulación alcanzó su punto máximo cuando un informante anónimo filtró documentos médicos que indicaban que la enfermedad de Ana María Polo no solo era real, sino que su situación era crítica. Estos documentos, aunque imposibles de verificar oficialmente, mostraban detalles escalofriantes. El diagnóstico hablaba de un cáncer agresivo, que había sido detectado tiempo atrás pero que la presentadora había decidido mantener en secreto. No quería ser vista como una víctima. No quería que su legado quedara marcado por la enfermedad. Pero lo más impactante del informe no era solo el estado avanzado de la enfermedad, sino la indicación de que el tratamiento al que se estaba sometiendo no era convencional. Se mencionaban terapias experimentales, algunas de ellas aún en fase de prueba, lo que indicaba que estaba dispuesta a arriesgarlo todo por una oportunidad de sobrevivir. Conforme estos informes comenzaron a circular, algo extraño empezó a ocurrir. Periodistas que habían estado investigando el caso recibieron advertencias. Medios de comunicación que intentaban profundizar en la historia fueron silenciados. Pero lo más inquietante fue que personas cercanas a la presentadora comenzaron a retractarse. Algunas fuentes que antes habían hablado con confianza ahora negaban saber algo. Otros, simplemente desaparecieron del ojo público. Un periodista que había estado siguiendo la historia desde el principio recibió una amenaza anónima.
Deja de buscar. No tienes idea de en lo que te estás metiendo. ¿Por qué tanta insistencia en mantener la verdad oculta? Cuando todo parecía estar rodeado de incertidumbre, un testigo inesperado rompió el silencio. Un ex asistente de la presentadora, que había trabajado con ella durante años, decidió hablar. Ana María siempre fue una mujer fuerte. Nunca quiso que nadie supiera por lo que estaba pasando. Cuando la vi por última vez, supe que la batalla era dura, pero ella jamás se rindió. Pero lo que más impactó de su testimonio fue lo que dijo después. Si creen que la historia termina aquí, están equivocados. Hay mucho más detrás de todo esto. Y algún día, la verdad completa saldrá a la luz. La pregunta seguía en el aire: ¿qué era lo que realmente estaba ocurriendo? La historia de Ana María Polo sigue envuelta en un manto de misterio. Su ausencia ha dejado más preguntas que respuestas, y aunque las filtraciones han revelado detalles inquietantes, la verdad absoluta sigue siendo un enigma. ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué su estado de salud es un tema tan hermético? Hay algo que aún no sabemos. Lo único cierto es que, si su batalla contra el cáncer fue real, lo enfrentó con la misma fuerza con la que resolvía los casos en su programa. Siempre firme, siempre con carácter, sin dejar que el miedo la dominara. Tal vez nunca tengamos la confirmación oficial de lo que realmente pasó, pero una cosa es segura: su legado en la televisión quedará para siempre. Y con esto cerramos este impactante episodio. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que algún día conoceremos la verdad? Déjenme sus comentarios, no olviden suscribirse y activar la campanita para más historias impactantes como esta. Nos vemos en el próximo video. La desaparición de Ana María Polo del ojo público dejó una serie de preguntas sin respuesta. A pesar de los intentos de su equipo por mantener la calma y transmitir una imagen de normalidad, el público no dejaba de especular. Sus seguidores más fieles se negaban a aceptar las explicaciones oficiales y exigían respuestas. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Algunos afirmaban que su enfermedad era un secreto a voces, que su lucha contra el cáncer había sido evidente desde hacía tiempo y que su ausencia en la televisión solo confirmaba lo peor. Otros, en cambio, creían que había sido presionada para retirarse, que la cadena no quería lidiar con el desgaste de su imagen pública y que le habían ofrecido una salida silenciosa. Pero lo que más llamaba la atención eran los testimonios que surgían de manera anónima. Personas que aseguraban haber trabajado con ella, haberla visto en clínicas especializadas o haber recibido información privilegiada sobre su estado de salud. Cada nueva declaración alimentaba la incertidumbre y el misterio. Las teorías más impactantes. Con la falta de información oficial, las especulaciones se volvieron cada vez más extremas. Algunas versiones sugerían que Ana María Polo había estado sometiéndose a tratamientos experimentales en el extranjero, lejos del ojo público. Se hablaba de clínicas especializadas en Europa y América Latina, donde habría recibido terapias avanzadas que aún no estaban disponibles en Estados Unidos. Otras versiones aseguraban que su estado de salud era más grave de lo que se había dicho y que su retiro de la televisión no fue una decisión personal, sino una necesidad. Que en sus últimos meses en caso cerrado, ya no podía soportar la carga física y emocional del programa y que, en un acto de dignidad, decidió alejarse antes de que su condición fuera evidente para todos. Pero hubo una teoría que causó un verdadero impacto: la posibilidad de que la conductora hubiera decidido mantener su enfermedad en secreto para evitar el morbo mediático. Algunos recordaban que Ana María Polo siempre fue una persona reservada cuando se trataba de su vida privada, que nunca permitió que los medios invadieran su intimidad y que, si realmente estaba enfrentando una enfermedad grave, era lógico que prefiriera luchar en silencio. Los mensajes ocultos en sus últimas apariciones. A medida que las teorías crecían, algunos seguidores comenzaron a analizar sus últimas apariciones públicas en busca de pistas. Se revisaron entrevistas, programas y publicaciones en redes sociales con la esperanza de encontrar algún indicio sobre su estado de salud. Uno de los momentos más comentados fue su última entrevista televisiva antes de desaparecer del ojo público. En esa ocasión, aunque trató de mostrarse enérgica y fuerte, hubo detalles que no pasaron desapercibidos. Su tono de voz era más pausado, su expresión reflejaba un cansancio evidente y, en varias ocasiones,
evitó responder preguntas sobre su futuro profesional. Otro detalle que llamó la atención fue un mensaje que compartió en sus redes sociales antes de su retiro. Aunque en apariencia era solo una reflexión más de las muchas que solía publicar, algunos interpretaron sus palabras como una despedida velada. A veces, la vida nos pone pruebas difíciles, pero lo importante es enfrentarlas con dignidad y valentía, escribió. Ese mensaje, sumado a su repentina desaparición, fue suficiente para que muchos llegaran a la conclusión de que su batalla contra el cáncer era real y que su decisión de alejarse tenía un propósito claro: proteger su imagen y evitar que la vieran debilitada. El silencio de su equipo y las filtraciones inesperadas. Mientras el público seguía exigiendo respuestas, el equipo de Ana María Polo se mantuvo en un hermetismo absoluto. No hubo comunicados oficiales, no se concedieron entrevistas y cualquier intento de los medios por obtener información era bloqueado. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por mantener el secreto, comenzaron a surgir filtraciones. Un ex empleado de la cadena reveló que, meses antes de su retiro, se habían realizado cambios significativos en la producción de Caso Cerrado para adaptarse a su estado de salud. Las grabaciones se reducían al mínimo, los descansos entre tomas eran más largos y, en algunos casos, se usaban dobles de cámara para las tomas de espaldas, aseguró la fuente. Hubo días en los que simplemente no podía grabar, y se hacía todo lo posible para cubrir su ausencia sin que el público lo notara. Otra filtración que causó revuelo fue la supuesta existencia de un informe médico que confirmaba su diagnóstico. Aunque nunca se presentó una prueba concreta, algunos medios afirmaron haber tenido acceso a documentos que indicaban que la conductora había sido diagnosticada con cáncer en una etapa avanzada y que su tratamiento había sido intenso desde hacía más de un año. El legado de Ana María Polo y el impacto de su lucha. Más allá de los rumores y las especulaciones, lo cierto es que Ana María Polo dejó una huella imborrable en la televisión. Su programa, Caso Cerrado, no solo fue un éxito de audiencia, sino que también se convirtió en un referente de la justicia televisada. Durante años, fue la voz de quienes no podían defenderse, enfrentando casos polémicos con una firmeza que la convirtió en una figura respetada y admirada. Pero lo que pocos sabían era que, mientras luchaba por la justicia en la pantalla, también estaba librando su propia batalla en la vida real. Su lucha contra la enfermedad, aunque envuelta en misterio, demostró su fortaleza. No quiso ser vista como una víctima ni permitir que su imagen pública se viera afectada por el morbo mediático. Enfrentó su enfermedad en silencio, con la misma determinación con la que enfrentaba los casos más difíciles en su programa. El impacto de su retiro aún se siente en el mundo de la televisión. La cadena intentó mantener vivo el legado de Caso Cerrado, pero sin su presencia, el programa perdió su esencia. Los intentos por encontrar un reemplazo fracasaron, y con el tiempo, la audiencia dejó de seguir el formato. El misterio sin resolver. A pesar de todo lo que se ha dicho y especulado, la verdad sobre el estado de salud de Ana María Polo sigue siendo un misterio. Hasta el día de hoy, no ha habido una confirmación oficial sobre su enfermedad ni sobre su paradero actual. Algunos aseguran que logró superar el cáncer y que simplemente decidió alejarse de la vida pública para disfrutar de su retiro en paz. Otros creen que sigue luchando en silencio, enfrentando su batalla lejos del ojo público. Lo único cierto es que su historia sigue generando impacto. Su decisión de mantener en secreto su lucha ha hecho que su nombre siga siendo tema de conversación, y su legado en la televisión la mantiene en la memoria del público.